Hoy vamos a hablar de mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa mentalidad? Viene de palabras latinas y significa un modo de pensar. Y crecimiento, pues Anita, es lo natural de algo que tiene vida. Todo lo que tiene vida en el planeta tiene tendencia al crecimiento, al avance, a prosperar, a avanzar. Y el ser humano no es la excepción. Entonces, ¿qué significa mentalidad de crecimiento? Una forma de pensar hacia el avance en la vida. Pero me llama la atención lo que estás diciendo, Alexandra, porque si estamos tomando el crecimiento como algo que funciona naturalmente, ¿qué es lo que pasa entonces con algunas personas que se quedan estancadas? Como que se proponen algo y allí se quedaron. Como que yo quiero esto, pero nunca lo pueden tener. Excelente pregunta, Anita. ¿Por qué? Porque dentro de los seres humanos, muchos, desafortunadamente, hay una desconexión y una falta de información acerca de dos de sus más grandes habilidades. Una es sus emociones, el manejo de sus emociones, y la otra es su más grande activo, su mente. Las personas, hay muchas que están enquilosadas, están amarradas al miedo, están llenas de miedo y no saben cómo funciona su mente, y esas dos combinaciones pues desafortunadamente hace que las personas se queden en un estancamiento y no les permite avanzar. Bueno, entonces hablemos de esas dos partes. Empecemos entonces por la parte de las emociones. Okay. Digamos que es como con lo que yo me puedo identificar un poquito más, porque yo a veces siento que actúo por impulso, ¿no? Por emociones. Entonces, si estoy feliz, yo digo, vamos a lograrlo, qué rico, no importa, nos conseguimos el dinero, montemos un negocio, yo a todo el mundo le quiero montar negocio, quiero hacer planes con todo el mundo. Entonces, mírame la emoción que me empieza a dar cuando hablo de esto. Sí. Porque digamos que en ese sentido yo sí creo muchísimo en ese poder de la palabra, en la manera como estoy pensando para generar ese crecimiento que yo quiero lograr. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aprendemos a trabajar esas emociones en nosotros y así empezar a trabajar en lo que nos proyectamos? Bueno, Anita, pues recuerda que a veces generalizamos con, no es que yo soy muy emocional, porque te entusiasmas. Y ojo, porque entusiasmo viene de enteos, que significa en Dios, entendiendo Dios como el todo, ¿sí? Como esta energía creadora. Por lo tanto, cuando tú estás entusiasmada, estás conectada con la divinidad, estás en modo crecimiento. Qué y eso bien. Es maravilloso. Donde las personas dicen, no, es que yo me emociono demasiado, en que nos falta hacer el clic con la comprensión de lo que hace el miedo en nuestras vidas. ¿Para qué sirve el miedo? Hay personas que me dicen, Alexandra, ¿cómo me quito el miedo? No, es que no hay forma de que te quites el miedo, porque el miedo no se quita, el miedo se supera. El miedo es necesario. ¿Para qué nos sirve el miedo? Lo principal, para garantizar la vida física, ¿sí? La integridad física. Si tú no sintieras miedo, si en algún momento de tu vida tú no sintieras miedo, podrías irte, así como dices tú, muy emocional, a vivir una experiencia que podría ser muy desagradable para tu cuerpo físico. Entonces llega un momento en que el miedo te detiene para que tu cuerpo no se haga daño. Y segundo, para que haya una garantía de supervivencia, o sea, que no desencarnes cuando no tengas que hacerlo. Entonces, para eso sirve básicamente el miedo. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas viven con miedo. Mucho. Miedo a perder, ese es el mayor miedo de los seres humanos. La mayoría de las personas que cuando, como tú dices, quieren emprender un negocio, quieren lanzarse a hacer algo nuevo, quieren dejar algo que ya saben que definitivamente no es por ahí, pero como que sienten que tienen miedo es miedo de perder. Los seres humanos tienen que cambiar de mentalidad para ir a ganar. No nos han enseñado a vivir para ganar. Nos han enseñado a vivir para no perder. Exacto. Y ese es de lo peor de los consejos que podemos seguir. Así que cuando tenemos miedo de emprender algo nuevo, cuando tenemos miedo a tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer es realmente preguntarnos, ¿a qué es que le tengo miedo? Porque hay personas que le tienen miedo hasta el miedo, ¿no? No, es que a mí me da mucho miedo, que a mí me vaya a dar miedo y no me lance. Pero realmente la pregunta clave aquí es, ¿a qué le tienes miedo? Fíjate, cuando emprendemos un nuevo negocio, no le tenemos miedo a montar el negocio.
Le tenemos miedo a que no resulte. Le tenemos miedo a endeudarnos y no poder pagar. Exacto. Le tenemos miedo a dejar a la persona que conozco porque qué tal que no conozca a alguien mejor. A eso es que le tenemos miedo. Entonces, al miedo hay que verlo de frente. Tenemos que preguntarnos exactamente a qué le tenemos miedo. Una vez sabemos, porque la información es poder, una vez sabemos a qué es exactamente a lo que le tenemos miedo, entonces ya vamos a ir, como dicen los españoles, a por ello. Entonces, vamos a ver qué estrategias tenemos que seguir para entrar a una acción que, dependiendo de la personalidad, va a ser o bastante estructurada o muy lanzada, porque hay diferentes tipos de personalidades, Anita. Hay personas que son arriesgadas, lanzadas, como dices tú, yo me tiro, después pienso, pero hay otras que es como esta persona que está aquí. Este pechito. Sí, yo soy más controlada, a mí me gusta verificar, analizar y todo eso, entonces va a depender también de la personalidad. Bueno, fíjate que todo lo que estás hablando me hace pensar en una vivencia personal. Yo soy emprendedora, yo tengo mi negocio, pero también sé que muchos se pueden identificar como con esta situación, porque después que pasó todo este tema de la pandemia, yo creo que fue un revolcón para todos, porque últimamente estamos viendo que muchas personas decidieron independizarse y fue como lo que marcó en todas sus vidas. Bueno, o me retiro de mi trabajo y empiezo a funcionar realmente por mis sueños y por lo que yo siempre quiero, o definitivamente me dejo llenar de miedos y temores y no voy a poder avanzar y no voy a poder arrancar. Yo le comentaba a Alexandra que en el caso mío, bueno, que ya es un negocio que viene en funcionamiento, digamos que yo trabajo con mi hermana, entonces mi hermana es la que me frena. Yo soy la que, dale, vamos, que sí podemos, que lo podemos lograr, pero ella es la que pone un poquitico el pero, ella es la que pone el miedo por delante. Entonces yo te escucho y yo digo, todo suena tan fabuloso, pero entonces creo que nos hace falta es plantear como una especie de estructura para darle paso a paso a lo que queremos ir logrando. Sí, porque entonces lo que tú analizas que yo me voy lanzando y luego ya cuando viene el golpe es que, ay, buen madre, la por ahí no era. Por ahí no era. Ajá. Exacto, entonces fíjate, por ejemplo, cuando uno forma una sociedad, conocer las personalidades de ustedes dos les va a permitir tener mucha más herramientas para saber en qué momento o quién se encarga de qué. Tal vez en el caso de ustedes, tú eres la que fácilmente crea oportunidades de negocio, tú eres una persona que tal vez ve lo que ella no ve y ella, no sé si se encargará de las finanzas porque si es así, chévere. Sí. Ella es más precavida, ella es más analítica, más organizada, el paso a paso para evitar el dolor, para evitar un error. Entonces o sea, somos como el complemento, entonces está bien. De acuerdo, pero entonces se necesita el equilibrio. ¿Por qué? Porque ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Claro. Si tú tienes la tendencia a ir hacia adelante y ya has verificado en la práctica que a veces te falta un poquito de freno, entonces ahí es donde tu hermana te puede ayudar con prevención, precaución, a verificar en cuanto a números qué sería lo mejor que podrían hacer. Y tú, a tu hermana, empezar a compartir con ella, por ejemplo, esto es un ejercicio muy práctico, muy importante, la visualización creativa. Fíjate que cometemos un error, Anita, y es que todos los seres humanos soñamos. Algunos han aprendido a ya no soñar, o porque se han estrellado muchas veces con la vida, entonces terminan dudando de sí mismos y de las oportunidades que pueden recibir, claro, o porque tienen mucho miedo, ¿sí? Porque nunca lo han hecho, porque de pronto han estado empleados desde que empezaron a trabajar, llevan 15 años en una empresa y con esta pandemia le dijeron muchas gracias, pero ya no podemos continuar con la empresa. Entonces la persona dice, ahora yo qué voy a hacer si yo no sé hacer nada más, por ejemplo. Entonces ahí es donde vemos que es necesario empezar a conocer que es el primer eslabón que necesitamos para transformar la mentalidad, Anita. Necesitamos conocimiento, ampliar nuestro conocimiento. El estar en un empleo, en una tienda, en algo particular, haciendo siempre lo mismo, nos crea cierta facilidad en nosotros, cierto acomodo, cierta zona de confort. Pero esto es muy difícil de superar para las personas que no tienen claro que necesitan hacer cambios. Entonces, estos cambios son re importantes. Y ese cambio que te estoy diciendo es hacer uso adecuado de la imaginación creativa. No es solamente decir, ay, qué rico fuera si montáramos una segunda tienda, qué chévere. Tú te imaginas, no.
ya me veo en la tienda, veo dónde va a quedar, veo la gente entrando, estamos vendiendo X cantidad de dinero en la tienda. Verte haciéndolo y sintiendo que lo estás haciendo, esto genera en nuestro cerebro una capacidad enorme que físicamente cambia el cerebro y energéticamente te lleva al logro del objetivo. Definitivamente esto tiene que ver mucho con la programación neurolingüística, que es un tema que abordamos demasiado aquí en las Tardes del Sol y que nos gusta, porque por más de que nos integren este tipo de informaciones, como que sí nos queda y todo es maravilloso, pero no actuamos y no ponemos en práctica para empezar realmente a ver esos resultados que tanto queremos. 1:54 p.m. Empezaron a llegar los mensajes. Vamos a escuchar entonces a nuestros televidentes que están participando activamente a través de nuestro WhatsApp. Aquí tenemos entonces algunas notas de voz. Buenas tardes, Mauro. Soy Lina del barrio Olímpico de Cali. Tengo una inquietud. A ver, lo que pasa es que yo soy muy impulsiva y por lo general me suceden cosas que no quisiera repetir, pero vuelven y me pasan. ¿Qué puedo hacer para no repetir estas conductas y lograr manejar mi mente para aprender de las experiencias? Muchas gracias. Lina, muchísimas gracias. Otra personalidad llena de muchas emociones, impulsos. De muchas ideas y de muchas ganas, pero falta un poquito de calma, ¿no? Y de observación. Así es. Fíjate, hay personas que se asustan porque tienen esta tendencia, pero lo que necesitamos es el segundo paso. Una vez tenemos conocimiento, también necesitamos desarrollar las habilidades de conocernos a nosotros mismos. Hay personas que se bloquean porque dicen, es que yo soy así, es que esto me ha funcionado en ciertos momentos, o hay personas que dicen, no, yo eso no lo puedo lograr porque es que yo soy así. Entonces, siendo así, yo no puedo hacer tal cosa. Sin embargo, lo que necesitas es autoconocimiento, descubrir cómo puedes potencializar tus habilidades, como por ejemplo el arrojo, el deseo de crecer, de avanzar, de hacer cosas nuevas, pero también necesitas tal vez conocer más el área en el cual quieres incursionar o aprender a manejar tus emociones de ansiedad, por ejemplo, que es una de las emociones que más aquejan a las personas que son arrojadas, quieren todo ya. Entonces les falta calma, les falta la ciencia de la paz, que es la paciencia, para ver el fruto de sus acciones. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Conocernos a nosotros mismos. Todos los días podemos pulir algo de nosotros. No es solamente quedarnos en yo soy así o esta es la forma en que yo hago las cosas. No, cada día podemos ser mejores. Acuérdense que estamos hablando de mentalidad de crecimiento. Incluso nuestra personalidad es variable, es cambiable. Esto de no, yo soy así y el que me quiera bien, y si no también, solamente te está mostrando que te estás apoyando desde un lado de ti, que es el ego. El ego no quiere que cambies, el ego dice, así soy yo y si no le gustó, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando tú te conectas con la otra parte de ti, que sí sabe, que es esta parte de sabiduría interior, vas a decir, bueno, yo dentro de esta personalidad que tengo ciertas habilidades, pero también tengo ciertas dificultades. No las escondamos. Hay personas que se sienten, por ejemplo, si son impulsivas o si son tercas, tienen la tendencia a esconder como eso, ¿no? Que nadie se dé cuenta lo terco que soy, pero eso termina mostrándose. En lugar de eso, podemos aceptar, sí, yo tengo dificultades para tener calma, yo tengo una cierta tendencia a querer todo ya, entonces veámoslo de frente, aceptémoslo y empecemos a trabajar la paciencia. Hay procesos para ello. Qué bueno. Recuerden que estamos transmitiendo este programa a través de nuestro Facebook Live y allí ustedes también nos pueden dejar todos sus comentarios, preguntas que ustedes tengan con este tema que estamos desarrollando hoy en las Tardes del Sol, que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. 1:58 p.m. Por lo pronto nosotros vamos a ir a una pausa comercial, es muy cortica. Ustedes nos siguen acompañando porque ya en instantes volvemos con más de las Tardes del Sol.
minuto. Nosotros seguimos en el Magazine de la Buena Energía. Gracias a todos los que se conectan con nosotros, los que nos están acompañando. Y hoy están desarrollando este tema. También se están conectando con esa mentalidad de crecimiento. Sigan participando. 524-3536, 518-4098. Que cojan ya mismo su teléfono y que nos empiecen a hacer todas esas preguntas. Yo estoy aquí súper conectada. Estoy haciendo ya mi consulta con Alexandra Sterling. Pero Alexandra, hay algo que me parece súper claro y es, una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que nosotros decimos. Entonces yo te puedo decir, yo quiero hacer esto, qué chévere, sí, lo vamos a lograr, pero realmente mi pensamiento está conectado con eso que yo estoy diciendo, porque yo puedo estar diciendo esto aquí maravillosamente, pero por dentro estoy diciendo que va, eso nunca va a pasar. ¿De acuerdo? Sí, de entonces, acuerdo. y de verdad nunca va a pasar. Pueden más los pensamientos que lo que nosotros estamos diciendo. De acuerdo. Y eso obedece, Anita, a esta energía que brota de los pensamientos. Mira, el que tú puedas enfocar la imaginación creativa y puedas conectar con la sabiduría de la vida para que se abran las oportunidades y los espacios, eso que la gente llama coincidencias, es algo que para muchos se queda en los libros de autoayuda. Y esto es el peor error que nosotros podemos cometer, Ana, porque si bien es cierto que muchos autores pues han utilizado esto como de una manera muy somera, ¿no? Como vuélvete millonario en 8 días o no sé, logra el amor de tu vida en 3 simples pasos. Sí, entonces, sí. claro. Como tan fácil. Como tan fácil. De hecho, realmente el propósito de que nosotros conozcamos esta información es que tú conozcas cómo funciona la energía mental para crear realidad. Esto es un hecho, no es, vuelvo y repito, algo que se quede en un libro o en algo muy bonito, pero ha sido una información tan sesgada, tan velada, tan poco utilizada y nos han vendido la idea y se nos ha vuelto una creencia, además una creencia empoderante para muchos, pero es de verdad limitante, de que cuando tú te esfuerzas, cuando tú luchas, cuando tú pasas obstáculos y demás, entonces el resultado sí va a ser realmente lo que tú quieres. Pero yo te digo algo, son muy pocas las personas, los místicos, las personas con una conexión más elevada y personas que ya están conectándolo con la ciencia, los que comprenden que todo se gesta primero en la mente, porque todo lo que tú ves, esta mesa, por ejemplo, pongamos ejemplos prácticos. Esta mesa, Ana, estuvo en la mente de la persona que la diseñó. A alguien se le ocurrió esto antes de que fuera una mesa, antes de que eligiera los materiales con los cuales la iba a volver física. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que enfocar nuestra energía mental en un proyecto y verlo tan vívidamente y vernos nosotros poniendo un vaso sobre esta mesa, decorándola o que haga parte de nuestro mobiliario, hace parte de que eso se concrete en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a utilizar adecuadamente nuestra mente. Pero ¿qué es lo que hacemos, Ana? Porque todo el tiempo estamos manifestando, ¿no? Aquí viene la mala noticia. Cuando tú estás viviendo una experiencia desagradable, cuando tú estás manifestando algo que no querías, cuando tú vives una experiencia que hubieras deseado que fuera diferente, si tú eres totalmente honesto contigo mismo, vas a poder darte cuenta que en algún momento lo sentiste y lo pensaste. Entonces, ya es hora de que maduremos como seres humanos emocional y mentalmente. Todo el tiempo estamos creando, entonces utiliza ese poder en tu beneficio, deja hacerlo en tu contra. Impresionante todo lo que estás diciendo, que hasta me empiezo a erizar, como que yo digo, ¡ay, Dios mío, qué es esto! O sea, necesitaba escuchar todo esto. Esto va a ser un trabajo mental para todos, de verdad. Sí. Si ustedes están allá en casa, espero que se estén conectando 100% con este mensaje tan maravilloso que hoy nos está compartiendo Alexandra Sterling. Vamos a saludar a nuestros televidentes. Henry Garcés desde Chiminangos, muy buena energía para ti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto escucharte, Henry, y adelante con tu pregunta. ¿Cuál es tu aporte en esta tarde? Pues estaba pensando lo que decía la doctora,
y me parece fundamental. Yo trabajé 23 años, estuve empleado y para muchos compañeros fue una situación bastante fuerte, tanto así que algunos han perdido la vida, otros se han enfermado y otros me veían muy valiente porque yo estaba neutro a la situación y logré emprender. Y ahorita me acogí al emprendimiento y es así como nació mi emprendimiento, una agencia de viajes que le coloqué como nombre, pues no sé, Viaje en Familia, ¿no? Esto lo coloqué con la ayuda de mi esposa y mi hija que tiene 8 años. Entonces nosotros somos una agencia de viajes que le ha prestado servicio a más de una persona. ¡Qué bueno! Pero de todas maneras ha sido así, he dejado lo que verdaderamente ya se cumplió, ya pasamos una etapa, como decía la doctora ahora, entonces hay que pasar de etapa por etapa, ¿no? Sí. Y estoy en esa situación, cambiando cada vez y quiero que hay que reactivarse y cambiar esa forma de... ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos años Bueno, tienes? yo tengo 46 años 46. y verdaderamente siempre estuve empleado en la parte, con la parte estatal, pero realmente cuando me llegó la hora de salir fueron 23 años y fue bastante como que me tocó enfrentarme Qué con bueno. lo que iba a suceder, pero no me daba ganas de llorar ni de lamentarme, me daba ganas, bueno, ya voy a pasar ese proceso, que voy a hacer y todo eso, pero de todas maneras Dios me dio la oportunidad y siempre he estado con la ayuda de Dios cambiando etapas. Muy bien, Henry, pues yo sí te quiero felicitar por ese emprendimiento, por ese negocio familiar, por esa valentía, porque de verdad que esto es de gente valiente, cuando pensamos así positivamente, sin dejarnos llenar de tantos temores, que como muy bien lo está diciendo Alexandra, claro, los temores y los miedos existen, y era lo que nosotros estábamos hablando ahora en comerciales. Tú tienes un ritual muy bonito que yo quiero que lo podamos compartir con los televidentes para que aprendamos entonces a superar esos miedos que a veces los ponemos delante de cualquier idea o cualquier sueño que tengamos. ¿Cómo aprendemos a trabajarlos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Qué tenemos que hacer, Alexandra? Bueno, Anita, pues mira, los textos sagrados nos muestran el paso a paso, pero desafortunadamente lo hemos confundido con estructuras mentales de dogmas que nos cierran la puerta a la información de sabiduría. Entonces nos quedamos muy restringidos en las creencias. Cuando hablamos de oración, cuando hablamos de conectar con esta parte nuestra que sabe con la divinidad, ¿sí? Tú lo puedes llamar como quieras. De hecho, yo le comparto a mis consultantes que no tengo ninguna religión en particular, pero que practico la confianza en la vida. De hecho, para mí, Dios no es una creencia, es una vivencia, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con la divinidad, cuando tú conectas con la divinidad, tú le puedes llamar oración, tú le puedes llamar, bueno, meditación es otra cosa realmente, pero cuando tú conectas con esa energía superior, con esa inteligencia superior, hay una forma de hacerlo que es una forma metafísica. ¿Qué es metafísica? Más allá de lo físico. Y nos lo explican en un pasaje que no recuerdo exactamente el número, pero sé que muchos lo van a recordar, que es cuando te explican la forma correcta de orar. Es decir, la forma correcta de manifestar lo que tú realmente deseas en esta vida. Y es que te dice ese pasaje, cuando ores, ve a tu habitación, cierra la puerta, entra en el silencio y habla en el silencio, y ahí en el silencio se te responderá. Vamos a traducir eso. Qué bien. Entra a tu habitación entra en ti. Saca un momento de tu tiempo a la hora que tú quieras y conecta con el silencio. Eso es entrar dentro de ti.
Cierra la puerta. Nosotros tenemos 5 puertas a la comunicación externa y esas 5 puertas se llaman los 5 sentidos. El oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cuando tú estás orando, tienes que cerrar esas puertas, es decir, conectarte con el silencio y cerrar oídos, cerrar vista, cerrar tacto, estar ahí, presente en ese silencio. Luego, la forma de entregar la comunicación a esta inteligencia superior es dar las gracias. ¿Y sabes por qué es dar las gracias? Porque es que todo lo que tú necesitas ya lo tienes, solo que no lo has visto con tus ojos. No, de hecho, esta inteligencia sabe perfectamente lo que tú necesitas y dónde tienes que estar y cuál es tu mejor plan para que desarrolles lo mejor de ti. Lo que pasa es que le damos el espacio al pequeño yo, que es a nuestro ego, que es el que cree que sabe y nos enreda la vida. Pero entonces en esa oración tú empiezas a dar las gracias y ves como un hecho ese local, ves como un hecho esa relación, ves como un hecho esa casa donde quieres estar, pero dar como un hecho es caminar por ella en tu imaginación, tocar, sentir, oler ahí. Cuando haces eso, ya tu respuesta es cuestión de tiempo en la vida física. De hecho, hay personas que dicen sin dinero, sin conocer a nadie, sin saber cómo las cosas se fueron dando y yo concreté mi sueño. Y qué bueno que pongas este ejemplo, Alexandra, porque estamos hablando de mentalidad de crecimiento y siempre pensamos más en la parte económica, en la parte de los negocios, pero es que esto aplica para todo, aplica para nuestras relaciones, para nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra salud, o sea, es mentalidad de crecimiento en todos los ámbitos. 2 de la tarde, 13 minutos. Vamos a saludar a esta hora a Gloria, otra televidente que se comunica con nosotros desde el barrio Valle Grande. Gloria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Qué gusto escucharte, Gloria. ¿Qué le quieres preguntar a nuestra invitada? A ver, le cuento, yo estuve en una época sin empleo por la pandemia, lo que ha pasado, está bien. Ahora yo quiero preguntarle, es que yo ahorita estoy vendiendo gelatina de Andalucía Valle. Ay, qué rico. Qué delicia, nos En antojaste. estos momentos, como no tengo empleo, me estoy ayudando con eso. ¿Qué debo hacer para yo salir más adelante en estos momentos? He vendido para una parte, la otra. ¿Que debo colocar un negocio o usted qué me aconseja? Ay, qué linda. Muy linda, muy linda. Alexandra, nuestra consejera en esta tarde. Imagínate tú, consejera de finanzas, que no es el tema, pero sí tengo para ti una palabra y sé que para ti tú misma la vas a conectar. Es un error que cometemos comúnmente. Me estoy ayudando con. Cuando tú dices me estoy ayudando con, yo te pido que tú hagas conciencia y te des cuenta cómo te sientes cuando tú estás hablando de esa manera y ves lo que estás haciendo ahora como eso, como un pasón, como algo mientras tanto, como algo que no tiene mucho valor. Tal vez no sea tu sueño ni tu ideal tener el local o la tienda de venta de gelatinas de Andalucía. Sin embargo, es supremamente importante que tú hagas un cambio, simplemente un giro de tuerca. Cada vez que tú salgas a vender las gelatinas, no pienses que te estás ayudando con ellas. Piensa que eso que estás haciendo en ese momento es el paso a algo grandísimo que todavía no sabes qué es, pero que vas a estar ahí. Visualízate en lo que sí quieres. Mira, cuando nosotros tenemos un sueño, un ideal, cuando tenemos algo que nos llama la atención hacer, creemos que como no tenemos ahora el recurso, ni vemos el cómo, o lo vemos muy lejos o muy difícil, eso no es para ti. Sin embargo, lo que nos ha enseñado toda esta situación, que fue disruptiva en el planeta, que fue sacarte de la zona de confort, a todos nos sacaron, sin excepción alguna, es evaluar tu mentalidad. Muchos
esta pandemia los pilló sin un sueño. Así es. Muchos dijeron, no tengo ni idea qué hacer con mi vida, no tengo ni idea qué quiero, no tengo un sueño, no tengo una meta, no tengo un ideal. O sea, prácticamente estoy viviendo por vivir. Entonces, date cuenta que en este momento esas gelatinas que tú estás vendiendo te están ayudando a tener este ingreso, por lo tanto, dale las gracias todos los días y míralo como la gelatina. Yo sé que puede sonar hasta gracioso, pero es que es así. Si tú le das valor a esto que estás haciendo, pero tienes una visión, siéntate, enfócate y di yo qué quiero. O sea, ahora son las gelatinas, pero ¿qué me gustaría? ¿En qué me gustaría trabajar? ¿En qué me gustaría utilizar mis dones, mis talentos? ¿Para qué soy buena? Nos hace Cuando falta tú hagas creer eso, y creer más en nosotros. de acuerdo, cuando tú hagas eso, entonces, mientras agradeces por salir a vender la gelatina, estás parada en tu sueño, y esto poco a poco se va organizando a través de la inteligencia de la vida, y tú misma te vas a sorprender porque vas a decir, o sea, yo lo único que sabía era que yo creía que eso era posible. 2 de la tarde, 22 minutos. Ustedes, gracias por continuar con nosotros. Iniciamos la semana hablando de esa mentalidad de crecimiento y seguimos con Alexandra Sterling, terapeuta holística. Estamos hablando aquí lo más de bueno. Yo creo que más de uno, por favor, nos va a dejar ese comentario de lo que va a empezar usted a trabajar, si tiene un sueño, si tiene un anhelo, un proyecto, algo que le hace falta por cumplir. ¿Qué va a hacer usted desde hoy, después de recibir este mensaje? ¿Cómo va a empezar usted a actuar para seguir adelante y luchar por todos esos proyectos? Y estábamos acá conversando, Alexandra, ¿cómo hacemos para frenar nuestros miedos? ¿Qué debemos hacer? Para quitarnos el miedo, Para quitarnos ese miedo. Que hay mucha gente que incluso en consulta me dice, ay, usted no tiene como una pastica, alguna cosa así para yo quitarme este miedo. Ojalá fuera así tan fácil, Ojalá. ¿verdad? No, de hecho les decía yo al principio del programa, el miedo no se quita, es una emoción necesaria en el ser humano, como lo es la alegría, la tristeza. No sé si tú te viste Intensamente, la película nunca me la he animada. visto. Ok, se las recomiendo a quien no la haya visto. Intensamente es una película de dibujos animados que no es para niños, es para que entendamos cómo funcionan las emociones en nosotros. Entonces tenemos asco, miedo, ira, alegría y tristeza. Y muchos dirían, ay, no, es que si yo no tuviera la tristeza en mi vida y mi vida sería tan perfecta. No. La tristeza es necesaria, igual como lo es la alegría, igual como lo es la ira, pero lo que necesitamos es aprender a no dejarnos dominar por las emociones. Nosotros Entonces, debemos dominar esas emociones. de acuerdo, debemos saber para qué sirven. De hecho, cada una tiene una función específica, ya lo decíamos ahora. ¿El miedo para qué sirve? Para garantizar mi supervivencia y garantizar que mi cuerpo no sufra daño. Hasta ahí, muy bien. El problema es que vivimos aterrados por el miedo a perder. Ese es uno de los miedos más grandes del ser humano. Así que entendamos, el miedo no se quita, el miedo se supera, y se supera con 3 pasos. El primero es el conocimiento, que es esta parte nuestra que en los seres humanos está muy desarrollada en querer saber, en querer conocer. El conocimiento, la información es poder. Cuando tú tienes información suficiente frente a lo que estás lidiando y que te da miedo, ya no te va a dar tanto miedo. De hecho, vas a decir, pues no era tan difícil como yo creía. El tema es que las personas se quedan tratando de superar o evadir el miedo y no se atreven a meterse allá, a conocer su miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente les da miedo y cuáles son las características de eso que les da miedo? A mí me pasa mucho, por ejemplo, Alexandra, que cuando me toca enfrentar algún reto, algo nuevo, no sé, a veces a mí también me dan nervios, me da mucho susto, pero yo soy muy creyente en Dios, pero entonces yo siempre digo, hago mi oración, yo digo, Dios, tú no me pusiste esto si yo de verdad no tuviera las capacidades para poder hacerlo. Excelente. O sea, si tú me pusiste ese trabajo, si tú me diste esto, es porque sabes que yo lo puedo lograr y lo puedo hacer, y así me mentalizo y voy a para adelante. Voy para adelante superando el miedo. Fíjate Entonces que creo ahí, que ese es un ejercicio que a mí realmente me funciona mucho. de acuerdo, y ahí estás conectando con la parte sabia de ti. Ahí estás conectando con esta parte que sabe y estás ayudándole a tu cerebro a que deje de generar
tanto cortisol y tanta adrenalina, que son las hormonas que hacen que Nos bloqueemos. te bloquees Nos bloqueamos y sencillamente evades la situación. Entonces ya sabes, número uno, el conocimiento. Infórmate, conoce, ten información suficiente de eso que te produce miedo, sobre todo a nivel empresarial o que quieres un nuevo proyecto. Ve y conoce, infórmate lo suficiente. Bueno, lo segundo, antes de que sigamos con el segundo, déjenmelo Ok. allí, porque nos falta el 2 y el 3. Ok. Porque vamos a saludar a nuestros televidentes. Muy bien. Lucy ya está con nosotros, allí conectada. Muy buenas tardes del Sol, Lucy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Lucy, ¿desde dónde nos estás llamando? De Jamundí, La Pradera. Qué bueno, bienvenida, Lucy, adelante con tu pregunta. Bueno, y respecto a lo que habla la doctora, es así porque yo lo viví. Yo creo que todos los seres humanos tenemos temores, miedos. En el momento de pronto que nos quedamos sin trabajo y más con la responsabilidad de unos hijos, ¿no? En el caso mío fueron 3 hijos y pensaba yo, ¿para dónde pego? Pero lo primordial, lo que dice la doctora, yo me pegué mucho de la oración. Creer en mí misma, el creer que soy capaz, que es importante, creer en uno mismo, porque si uno no cree en uno mismo, la verdad, es difícil. Y cuando uno siente temores o miedos, de pronto como buscar a alguien que sea como más fuerte que uno, para que le dé ese consejo, esa asesoría. Y la verdad, buscar el camino, porque eso me pasó a mí. Ahora, gracias a Dios, soy una empresaria. Wow. Genero empleo, estoy más tranquila. Qué pero hay que bueno. saber cosas porque todos los seres humanos pasamos por miedos, temores, el miedo de dar un paso adelante. Yo, en mi pensamiento, yo admiro mucho al paisa. Digo, si el paisa puede, es el ejemplo de los colombianos. Un paisa pone un negocito y al rato ya ha avanzado. Son ejemplos para el resto de la población colombiana. Entonces, yo, el aporte que le puedo dar de parte mía es que más cuando somos cabezas de hogar y madres solteras, tenemos que saber pensar, tenemos que saber hacer. Y ahora con la pandemia fue bastante difícil, pero es una oportunidad de salir adelante. Es una oportunidad de que mucha gente salió sin trabajo, se quedó sin trabajo. Yo me considero que tengo visión de pronto para los negocios y orienté a varias personas. En el caso mío también me tuve que orientar a mí mismo y reinventarme. Ahora nosotros tenemos la tecnología más fácil de alcanzar, tenemos todo a nuestro alcance, más fácil de cómo inventarnos. Si no tenemos un local, tenemos pues, en redes sociales montar el negocio. Así me he pasado con varias personas que les colaboraba así y digan, hazlo así, porque cuando en el momento que yo estuve en los momentos difíciles me guié mucho en el mercadeo. Estudié en el SENA y yo dije, no, pero si el SENA a veces nos da una oportunidad de cómo superarnos, por ahí uno se va orientando. Bueno, Lucy, pues gracias por esos consejos y esas recomendaciones que nos das, porque muchos se sienten identificados también con situaciones similares por las que pueden estar pasando y escuchar a personas como Lucy de verdad que generan motivación. ¿Qué tanto de lo que dice Lucy hace parte de esas 3 etapas para vencer ese miedo? Anita, todo, y qué dicha que Lucy haya llamado a este programa, porque no es lo que Alexandra les quiere compartir, que de hecho he vivido también muchas experiencias que me dan la sabiduría para poderte compartir historias, pero fíjate, ella no es terapeuta, ella es mamá de 3 hijos, que hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo emprender. ¿Por qué no? Porque me da miedo. ¿Y cuántos hijos tienes? No, yo no tengo hijos. Por lo menos tiene perro. No, ni perro. Pero qué susto. Entonces, mira, una mujer con 3 hijos que en medio de una pandemia se reinventó. ¿Esto qué nos está mostrando? Que nosotros tenemos esa capacidad. Yo te aseguro que ella no tiene nada diferente a ti. Lo que sí tiene es una mentalidad de crecimiento, porque ella utilizó la segunda y el tercer paso de cómo superar el miedo. El segundo paso es la inteligencia. Ella lo dijo, es que uno tiene que aprender a reinventarse, eso es inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad para resolver problemas y todos los seres humanos la tenemos, en mayor o menor medida, dependiendo del miedo que tengas. Entonces, si yo sé que la inteligencia es la resolución de problemas,
en medio de toda esta pandemia, lo que la vida nos está pidiendo es que aprendamos cada vez más a resolver esos problemas. ¿Cómo yo puedo hacer para mejorar esto, para cambiar esto? ¿Y cómo sucede ese cambio? Cuando estamos en medio de una situación como estas, se despierta la creatividad para muchos. Hay algunos que no, pero a esos que no es porque todavía no tienen autoconfianza, y de eso sí que necesitamos, porque empezamos a decirnos yo no soy capaz, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? Es que yo ya soy muy mayor, ¿a mí quién me va a dar oportunidad? O sea, empezamos a llenarnos de una serie de razones, y acuérdate, tu mente funciona por razones que se llaman creencias. Si tú crees lo que crees, ese va a ser tu resultado. Entonces, nuestra televidente aplicó la segunda, que es inteligencia, la capacidad para resolver la situación que en ese momento estaba teniendo, y se despertó su creatividad. Y la tercera, que es de las más potentes, se llama coraje. Hoy en día hay mucha gente, pero así teniendo miedo, Anita, y es porque no hemos despertado el coraje. El coraje viene de la palabra corazón y significa enfrentar la vida así, con corazón. Fíjense, el corazón tiene inteligencia y mucho más desarrollada incluso que el cerebro. Es súper interesante las nuevas investigaciones que se están haciendo acerca del corazón, porque el corazón, por ejemplo, es más la información que emite al cerebro que la que recibe del mismo cerebro. Imagínate. Segundo, eso. genera una hormona que se llama ANF, que es la que hace que tu cuerpo entre en homeostasis. ¿Qué significa eso? En tranquilidad y calma. O sea, es el corazón el que te tranquiliza, no la cabeza. Y además de eso, el corazón, su electromagnetismo, es decir, la energía que todo ser humano tiene, es 5000 veces más grande que el electromagnetismo del cerebro. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos más conectados por el corazón que con la cabeza. Entonces necesitamos tener coraje, ver la vida diciéndonos a nosotros mismos, es que sí puedo. ¿Sabes qué siento que nos puede estar pasando? Digo no, es porque todos nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, que a veces nos acostumbramos a lo fácil, a que la vida nos sorprenda. Estamos así, ay no, tan chévere, esto me salió, ay qué rico, tan. Pero no trabajamos, es que no trabajamos, no entramos en una función de esto es lo que quiero, qué hago yo para poder lograrlo, qué es lo que yo necesito, cómo quiero ver a mi familia, cómo me quiero ver en 5 años, cómo, bueno, no sé, ¿sí? Sino que estamos acostumbrados a la monotonía, a el día a día, ya, no más. Entonces, claro, llegan situaciones tan complejas como lo fue la pandemia, nos encerró, nos confrontó y todo el mundo dijo, Dios mío, o sea, nos tocó sí o sí prepararnos a la fuerza. Ahora, tú acabas de decir algo muy lindo y tú me permites hacer allí como una vueltita más. Tú dices, es que nos acostumbramos a que la vida nos sorprenda. Pero, ¿es bueno o es malo? Pero, ojo, porque nos han enseñado a que si a mí la vida me sorprende es porque o estuve muy de buenas o porque por alguna razón algo pasó, pero no tuvo nada que ver conmigo. Y confundimos el permitir que la vida te sorprenda con no hacer nada. Ah, ok, perfecto. Pero entonces dejémonos sorprender. entonces, dejémonos sorprender de la vida, pero haciendo conciencia de cuáles son tus pensamientos que te van a llevar a ese resultado de sorpresa, porque es que la vida también te puede sorprender negativamente. Pero por ejemplo, si nos ganamos a la ti. lotería, entonces la vida nos sorprendió, ¿o qué? Por ejemplo, pero ojo con esto, Anita, porque estamos también muy acostumbrados a creer que el esfuerzo físico o mental es realmente sudar y sufrir y dejar mucho de lo que tú quieres, abandonar ciertas cosas en tu vida que te dan placer y tranquilidad, pero esa es una visión errada de lo que significa el esfuerzo. Okay. El esfuerzo realmente en su connotación En la entrega. es como una entrega. ir más allá de lo que yo hago, pero sin sufrimiento. Y ese esfuerzo,
cuando es sin sufrimiento es porque está basado en un sueño, en una meta ideal, en un deseo del corazón. Cuando tus metas vienen del ego, entonces te esfuerzas, te estresas, tratas por todos los lados y como que encuentras todas las barreras y la sociedad te dice, insiste, persiste y no desistas. Pero eso es demasiado cansado. ¿Qué tal si primero te enfocas en tu deseo de corazón? Y eso es lo primero que hay que hacer. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente qué es lo que yo quiero sentir en mi vida? Y ojo que no te estoy diciendo, ¿usted qué quiere? Eso es muy fácil. ¿Qué es lo que yo realmente quiero sentir en mi vida? Cuando yo hago eso, ya ahí, por favor, hazlo desde tu corazón, no desde la cabeza, porque yo te aseguro que debe estar el televidente con lápiz y papel. Yo qué quiero, qué quiero. No. Tómate un tiempo, haz silencio, entra en la calma de tu mente y ahí sí pregúntate. Y puede ser que pases unos minutos muy incómodos porque no salga nada, porque nunca te has hecho esa pregunta honestamente. O sea, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Yo estudié lo que estudié porque yo quería o porque mi mamá y mi papá me dijeron? Ay, Dios. Yo monté este negocio porque era un buen negocio, porque le daba plata al vecino paisa, como decía nuestra televidente ahora, o porque yo realmente siento que aquí yo puedo prestar un servicio y me encanta levantarme en las mañanas a abrir la puerta y me encanta irme de último y cerrar la puerta. Pregúntate, porque cuando tú te haces esa pregunta y el deseo es desde el corazón, ya no va a haber esfuerzo. Ya todo lo que tú hagas va a ser un paso natural y ese paso natural te va a llevar a que la vida te sorprenda. ¡Qué bueno! Un disfrute total, una paz y una tranquilidad, que es lo que tanto anhelamos. 2:37 p.m. Entonces, Alexandra, a pesar de las dificultades que se puedan enfrentar o que puedan presentarse mejor en nuestras vidas, ¿podemos crear nuestro futuro? Absolutamente, y de hecho lo estamos creando, así que por favor, si de todo lo que escuchaste en el programa de hoy solamente te vas a quedar con yo estoy creando mi futuro ahora, entonces tómate el tiempo para hacerte esa pregunta crucial. ¿Qué es lo que yo realmente quiero para mi vida? ¿Qué es lo que realmente haría cantar mi corazón? Pero por favor, no lo cruces por la parte racional de no, es que no tengo dinero, es que yo así como, es que con esta situación, nada de esas cosas. Aplica lo que compartimos ahora acerca de la oración, entra en el silencio, cierra las puertas, ocúpate de dar gracias por lo que tienes, imagínate sintiendo y viviendo eso que tanto anhelas y suéltalo al universo, permítele a la vida que te ayude desde lo no físico a poner todo en orden para que tú puedas dar esos pasos hacia ese deseo cumplido. Y ojo, no es que te vas a sentar en el sofá de tu casa y ya a esperar. No, cuando tú tienes un deseo del corazón y haces este ejercicio, seguramente tú vas a decir, bueno, ¿y qué tal si llamo a la agencia y averiguo por ese etiquete a ver por lo menos cuánto vale? O, ay, ¿qué tal si voy a esa casa modelo y veo ese apartamento y me imagino viviendo ahí? Claro, O qué tal es dar si... un paso, demos un paso. La tarea es del paso hoy. Del paso. Del paso, no se pregunte el cómo, porque cuando un ser humano tiene un qué y un por qué claro, el cómo y el cuándo aparecen solos. ¡Qué bueno! Eso me gusta. Vamos a seguir escuchando más notas de voz de nuestros televidentes. Vamos a ver a quién tenemos por allí y qué nos va a compartir en esta tarde. Bueno, mi nombre es Patricia Angulo, yo vivo en el barrio Salomia y yo tengo un hijo de 8 añitos y siento que es muy pilo y quisiera saber cómo hago para fomentar en él una mentalidad de crecimiento. ¿Existen algunos ejercicios o procesos? Me encanta esa pregunta, Claudia, muchas gracias. Súper. Dice que es muy pilo, ¿no? Bueno, no sabemos en qué es pilo, no sabemos si es pilo en el estudio, no sabemos si es pilo porque es emprendedor. Yo misma he conocido niños de 7 años que han vendido, tenía uno muy, muy lindo que él se iba con el panal de los huevos de la mamá del mercado y me sorprendió que le dijo, mamá, ¿ahora sí puedo ir? Y ella le dijo, bueno, pero no te demores. Y yo, ¿ir para dónde con un panal de huevos? Se iba por toda la unidad vendiendo huevos. ¿En serio? A los 7 años. ¡Tan lindo! Entonces, ahí había un potencial Claro. de emprendedor.
Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Primero es verificar cuál es ese talento o ese don que tienen nuestros hijos. Y ahí mismo empezar a buscar si es a través de información, si es a través de nosotros mismos darles ciertas pautas. Por ejemplo, con el niño, la mamá tenía claro, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con ese dinero que produjeron los huevos? Ah, pues vamos a ahorrarlos porque ¿qué tú quieres? No, pues que yo quiero comprarme una bicicleta. Bueno, perfecto, entonces de aquí este dinero va a salir para comprarte la bicicleta. Entonces, tenemos que verificar y apoyar a nuestros hijos con la información suficiente. Si no la tenemos nosotros, entonces buscar quien nos oriente a nuestros chiquitos hacia este don o talento, el desarrollo de su don o talento, para que ellos se puedan ir enfocando. Pero ojo, sin sin estrés, por favor, porque es que cuando estamos muy chiquitos todavía no es que, ay, no, es que a mi hijo le encanta la flauta, no, va a ser flautista de la filarmónica. Eso. No, permítele que desarrolle sus dones, sus talentos y poco a poco se vaya dando las cosas, porque a veces el sueño de los niños no es el sueño de los niños, es el sueño frustrado de los papás. Entonces, por favor, mucha coherencia. Bueno, 2:42 p.m. Alexandra, nos va a hacer falta tiempo y otro programa para una segunda parte de mentalidad y crecimiento. Yo encantada, vamos, mentalidad y crecimiento 2. Muchísimas gracias, Alexandra, ya nos ha quedado clarísimo este mensaje y esperamos que ustedes allá en casa empiecen a actuar, que esa es la finalidad hoy del programa. Dejarles a ustedes un mensaje concreto, pero empecemos entonces por dar ese primer paso ante nuestros sueños. Muchas gracias, Alexa. Con mucho amor, Anita, y recordemos, actuar no es necesariamente dar el primer paso físico. El primer paso para actuar está aquí, en tu mente. Así es. 2:42 p.m, vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos con más de Las Tardes del Sol.